Para ayudar a los residentes de Puerto Rico en riesgo de perder su vivienda de alquiler debido a la pandemia de COVID-19, el Departamento de Vivienda ofrece el programa de asistencia para el pago de rentas. Este video le brindará información sobre los requisitos de elegibilidad que debe recopilar para prepararse para enviar su solicitud e instrucciones sobre cómo completar la solicitud en línea para el programa. El portal de asistencia para el pago de rentas es compatible con dispositivos móviles y se puede acceder a él desde cualquier dispositivo con acceso a Internet. Primero, repasemos las preguntas frecuentes. Aquí verá información general, así como las preguntas frecuentes. Puede obtener más información sobre una pregunta presionando sobre ella. Regrese a la página de inicio simplemente presionando en el logotipo del programa de asistencia para el pago de rentas. Los hogares arrendatarios deben tener un ingreso que no supere el 80% del ingreso medio del área, y uno o más miembros del hogar deben ser elegibles para beneficios de desempleo en los últimos 90 días, o puede proporcionar pruebas de que debido a la pandemia experimentó una reducción en sus ingresos, aumento de gastos o experimentó otras dificultades financieras, y debe mostrar que corren el riesgo de sufrir falta de vivienda o inestabilidad en su vivienda. Los criterios de cualificación adicionales incluyen: debe ser un inquilino en Puerto Rico sin ningún interés financiero en la propiedad por la que solicita asistencia. No debe residir con el dueño de la propiedad ni subarrendar la propiedad de otra persona. Usted debe ser responsable de pagar su propio alquiler y no puede ser pagado por alguien ajeno al hogar. Debe estar actualmente en un contrato de alquiler o en una relación de alquiler contractual y la dirección en su solicitud debe ser su residencia principal. Las solicitudes se pueden enviar en línea desde julio 19, 2021. Los solicitantes elegibles serán seleccionados por orden de llegada dentro de las prioridades establecidas. Y, si cualifica, el programa brindará asistencia directamente al propietario del inquilino o al inquilino si el propietario no participa. La asistencia podría incluir lo siguiente para los costos vencidos a partir de abril 2020. Alquileres vigentes y vencidos, cargos por demora por alquiler vencido, grupos de hasta 3 meses de costos de alquiler futuros si la necesidad continúa, asistencia de servicios públicos de agua y electricidad vencidos. Los solicitantes elegibles recibirán un máximo de hasta 15 meses de asistencia de los costos de alquiler vencido y futuros, y hasta 15 meses de asistencia de servicios públicos de agua y electricidad vencidos, según los fondos estén disponibles. No necesita ningún documento para presentar la solicitud, pero sí necesita la siguiente información antes de comenzar la solicitud: su dirección de correo electrónico y número de teléfono. La siguiente información para cada miembro del hogar: nombre completo, fecha de nacimiento, sexo, raza, origen étnico, parentesco con el jefe de la familia, número de seguro social o número de registro de extranjero o número de identificación individual del contribuyente, si corresponde. Código de referencia de su arrendador, si está disponible. Recomienda a su arrendador o propietario a que se registre para obtener una cuenta. La dirección actual y la dirección postal del hogar. Los ingresos mensuales brutos actuales de cada miembro del hogar antes de deducir impuestos o deducciones y los tipos de ingresos. El nombre, la dirección del correo electrónico y el número de teléfono de su arrendador. Información sobre sus cargos pendientes de servicios públicos de agua y electricidad si es necesario. Y papel y bolígrafo para anotar el número de confirmación de su solicitud. Antes de completar la solicitud, primero regístrese para obtener una cuenta presionando el botón Registrarse. Seleccione Inquilino y lea los requisitos de elegibilidad. Presione en Próximo para continuar si cumple con estos requisitos. Ingrese una dirección de correo electrónico válida, un número de teléfono, el nombre del jefe de familia y la fecha de nacimiento en los campos correspondientes.
Luego, cree un nombre de usuario y contraseña únicos. Presione en registrarse. El jefe de familia debe ser una persona mayor de 18 años que sea total o parcialmente responsable del pago del alquiler. Además, el jefe de familia debe ser signatario del contrato de arrendamiento. Revise su correo electrónico para obtener un mensaje de correo electrónico de confirmación. Debe presionar en el enlace de este correo electrónico para activar su cuenta. Si no recibe un correo electrónico en 5 minutos, verifique su carpeta de correo no deseado o correo basura. Una vez que active su cuenta, inicie sesión en el portal utilizando el nombre de usuario y la contraseña creada. Luego, presione en el botón Solicite ahora y comience el proceso de solicitud. Nota: si no hay actividad durante 30 minutos en su solicitud en proceso que no se ha completado y enviado, el sistema cerrará la sesión para proteger su información y se perderá cualquier información que no haya guardado. Presione en Guardar con frecuencia para que no se elimine ninguna parte de su información. Si necesita salir de la aplicación, seleccione Guardar y presionar en el enlace. Cerrar sesión en la esquina superior derecha de cualquier página. Puede volver a iniciar sesión en su cuenta para completar su solicitud cuando esté listo. La solicitud comienza con varias preguntas básicas de elegibilidad. Seleccione la respuesta adecuada en el menú desplegado debajo de cada pregunta. Si no está seguro de lo que le pregunta, oprima en los signos de interrogación azules para obtener más información. Una vez que haya respondido todas las preguntas, oprima en Guardar y Continuar. Si no cumple con los requisitos de elegibilidad, el sistema le advierte que no es elegible para este programa. Si tiene un código de referencia de su arrendador, ingréselo en esta página. De lo contrario, déjelo en blanco y continúe. Tendrá la oportunidad de agregarlo más tarde. Oprima en el botón Guardar y Continuar para pasar a la página siguiente. A continuación, ingrese información adicional sobre el jefe de familia. El nombre, apellido paterno, apellido materno y fecha de nacimiento se completarán automáticamente con la información ingresada durante el registro. Aunque todos los campos de esta página son obligatorios, tiene la opción de seleccionar Prefiero no divulgar para sexo, etnicidad, discapacidad y raza. Proporcione su número de seguro social, número de registro de extranjero o número de identificación personal del contribuyente. Si no está disponible, seleccione No tengo ninguno de estos. Su número de identificación 1 no tiene ningún impacto en la aprobación de los pagos de asistencia, pero se utiliza para evitar la duplicación de los beneficios de la vivienda de alquiler y las solicitudes duplicadas. También deberá ingresar el ingreso mensual bruto actual del jefe de familia, junto con todos los tipos de fuentes de ingreso recibidas. Puede seleccionar más de uno según corresponda. En esta página, solo proporcionará información sobre los ingresos brutos mensuales del jefe de familia. Puede agregar los ingresos de otro miembro del hogar en una página posterior. Una vez que haya ingresado toda la información, seleccione el botón Guardar y Continuar para pasar a la página siguiente. Todos los miembros del hogar que viven en su hogar deben agregarse como miembros del hogar en la solicitud. Presione en Agregar miembro del hogar en la parte inferior de la pantalla. Incluya a todas las personas, incluyendo los niños adoptivos o adultos y otras personas no relacionadas, que residen con la familia como parte del hogar. Incluya también a las personas que son miembros del hogar, pero que están temporalmente ausentes del hogar. Para cada miembro del hogar, incluya el mismo tipo de información que se completó para el jefe del hogar. También debe identificar la relación con el jefe de familia. Tenga en cuenta que un cónyuge es el cónyuge del jefe de familia.
Un cojefe es una persona del hogar que es igualmente responsable del contrato de arrendamiento y debe ser un adulto. Una familia puede tener un cojefe o un cónyuge, pero no ambos. Como recordatorio sobre las preguntas sobre ingresos mensuales, solo informará las cantidades y las fuentes de ingresos de ese miembro específico del hogar. Presione en el botón Someter para volver a la página de resumen de miembros del hogar. Si necesita cambiar la información de los miembros agregados del hogar, presione en Editar debajo del nombre del miembro de hogar y edite la información según corresponda. Después de agregar a todos los miembros del hogar, presione en Guardar y Continuar para pasar a la siguiente página de la aplicación y confirmar que ha agregado a todos los miembros del hogar. En esta página, primero proporcione su dirección actual. A medida que ingrese su dirección, aparecen direcciones sugeridas. Seleccione el suyo, incluido el número de apartamento correcto si corresponde. El campo del número de teléfono se completa con el número ingresado anteriormente. También puede ingresar un número de teléfono celular si desea recibir alertas por mensajes de texto para este programa. Si su dirección postal es diferente a su dirección actual, asegúrese de seleccionar No, donde se le indique. Una vez que presionen el botón Guardar y Continuar, el portal puede pedirle que verifique su dirección. Si no desea usar esta dirección, puede volver a la página anterior para ingresar una nueva dirección. Si ingresó que su dirección postal era diferente de su dirección actual, deberá ingresar una dirección válida donde recibe el correo. Luego, ingrese la información de su arrendador. Si anteriormente proporcionó el código de referencia de su arrendador, estos campos ya estarán completados. Si no proporciona la información de contacto precisa de su arrendador, puede causar retrasos en el procesamiento de su solicitud, por lo que si puede obtener la información, inclúyala en su solicitud. Si el propietario no tiene un correo electrónico, puede marcar la casilla que indica que no está disponible. Luego, ingrese los meses de alquiler vencido, el monto de alquiler mensual y la cantidad de dormitorios en su unidad. Después de ingresar esta información, presione en Guardar y Continuar para continuar. A continuación, si necesita ayuda con las facturas de agua o electricidad vencidas, proporcione la información de su proveedor de servicios públicos de electricidad o de agua. Si no necesita ayuda con el pago de servicios públicos, puede omitir esta sección seleccionando Guardar y Continuar para continuar. Para cada tipo de asistencia de servicios públicos que necesite, seleccione el botón Agregar proveedor de servicios públicos. Seleccione el proveedor de servicios públicos e ingrese la información en la pantalla. Repita estos pasos si necesita asistencia de servicios públicos de agua y electricidad. Una vez que haya agregado la asistencia de la utilidad que necesita, presione en Guardar y Continuar. A continuación, responda a preguntas adicionales sobre el hogar. Debe responder a todas las preguntas para continuar con la solicitud. Una vez que haya ingresado toda la información, presione el botón Guardar y Continuar. Después de responder a las preguntas sobre información del hogar, certifique que toda la información es verdadera y correcta. Si necesita realizar algún cambio, vuelva a visitar las secciones utilizando los títulos de página en la parte superior de la página o el botón Volver a la página anterior. Si no es necesario realizar cambios, lea la declaración de advertencia. Luego, marque la casilla para verificar que toda la información proporcionada sea verdadera y correcta. Presione en Guardar y Continuar. Esta es la página de confirmación. Imprima o escriba el número de confirmación para sus registros. También recibirá una confirmación por correo electrónico que pueda tardar varios minutos en recibir. Anote su número de confirmación, ya que necesitará esta información para futuras actualizaciones.
Una vez que haya terminado la solicitud e impreso o guardado la confirmación para sus registros, cierre la ventana o presione en el enlace Cerrar sesión en la esquina superior derecha de la pantalla para proteger su información personal. Todas las solicitudes recibidas se colocarán en su grupo de prioridad. Si reclamó una prioridad en la solicitud, es posible que deba presentar una prueba de que cumple con esa prioridad. Periódicamente, el programa seleccionará por orden de prioridad a los solicitantes para revisar y verificar si la solicitud cumple con todos los requisitos de elegibilidad. Si su solicitud se selecciona, recibirá una notificación que le informará que su solicitud ha sido seleccionada y ahora debe iniciar sesión en su cuenta del portal de asistencia para pagos de renta para cargar los documentos requeridos. El programa también se comunicará con su arrendador para completar el proceso de elegibilidad. Para ver la etapa de su solicitud en cualquier momento, regrese a su cuenta del portal de asistencia para el pago de rentas. Su cuenta se actualizará con etapa de su solicitud en tiempo real. Si tiene alguna pregunta adicional sobre el proceso de solicitud, comuníquese con nuestro centro de llamadas 787-759-1888 de 8 a.m. a 8 p.m. de lunes a viernes, excepto días feriados, o envíenos un correo electrónico a ayuda@covidrenta.org.